Bienvenidos a todos en esta noche, los que habéis venido y los que estáis escuchando en casa, las enseñanzas que nos da el Espíritu Santo, que es alimento para todo nuestro ser. Amén. Seguimos con Ruth, todavía estamos con Ruth, porque esa historia es tan llena. Y si podría dar un título a esa enseñanza, le daría el título, El punto de contacto. A ver si aparece la primera imagen. El punto de contacto. Amén. ¿Por qué lo llamo el punto de contacto? Porque es importante tener un punto de contacto en la vida. Amén. Porque muchas cosas pueden pasar en el largo de una vida. Y sabemos que la vida es muy ¿cómo se dice? Una carretera, va arriba, va abajo. La vida es así. Amén. En la vida pueden acontecer cosas inesperables, pueden pasar cosas buenas y también pueden pasar cosas menos buenas. Eso pertenece a la vida. Amén. Y por eso para el ser humano es importante tener un punto de contacto para poder sobrevivir estos momentos, sobre todo los momentos bajos. Los momentos altos se sobrevive fácilmente, pero cuando viene un impacto que da un rumbo al camino, un impacto fuerte, un impacto que trae tristeza, que trae dolor, trae problemas, desequilibrios. Entonces, allí el ser humano, cada persona necesita realmente estar preparado para esos momentos. Y por eso llamo la enseñanza el punto de contacto, porque vamos a ver ese punto de contacto con el libro de Ruth, porque Ruth también sufrió un impacto fuerte en su vida, ¿no? Porque Ruth sabemos que era moabita, no era judía, que es la nuera de Noemi. Noemi es una israelita que salió de su país por una hambruna que había en Israel y salieron para inmigrar en otro país, porque habían oído que en Moab, ese otro país, había suficiente para todos. Y buscaban la bendición en Moab, porque en Israel en aquel tiempo había hambruna y no había bendición, porque una hambruna para los judíos no era bendición. Y muchos judíos en aquel tiempo, por la ley, estaban seguros que cuando pasó algo malo es una maldición. Algo aconteció para que no haya bendición. Y entonces algunos aguantaban y otros huyeron. Entonces el marido de Noemi huyó con su familia, con su mujer, de la tierra de Israel a la tierra de Moab. Y allí estaban y tenía hijos, 2 hijos, y los 2 hijos se casaron con mujeres moabitas. Y esas mujeres moabitas no tenían hijos. Ruth no tenía hijos. Y pasó que estaban ahí unos 10 años y los hijos de Noemi
y su marido murieron. Amén. No se sabe por qué murieron, si era por enfermedad, accidente o algo, no se sabe, pero murieron. Y entonces eso fue un impacto tremendo para la vida de Naomi como para la vida de Ruth. Amén. Y ellos... Vale. Y entonces ellas tenían que pensar en qué hacer. Amén. Y Noemi decidió volver a Israel, decidió volver a la tierra de Israel para buscar una solución para su vida. Amén. Vale, sabemos de lo que hemos oído de las otras veces que Ruth rogaba a Naomi que puede ir con ella, que no quería quedarse solo. Entonces ahí viene el punto que yo quiero mencionar. El punto de contacto de Ruth. Amén. El punto de contacto de Ruth fue cuando ella dijo, yo voy contigo, tu Dios será mi Dios y tu tierra será mi tierra. Eso fue para Ruth el punto de contacto con Dios. Amén. Ella podría haber hecho lo mismo que las otras nueras, quedarse en su país con sus dioses, con sus familias, como también hemos estudiado que muchas veces se quedaban las nueras, se quedaban con sus familias y es lo que Noemi también dijo a sus nueras, quédense con sus dioses y con sus familias. Las mujeres muchas veces se quedaban con las madres cuando murió el marido y cuando no había hijos y nada. Pero Ruth no quería. Ruth dijo a Naomi, te ruego que me dejes que yo vaya contigo, porque tu Dios será mi Dios y tu pueblo, tu tierra será mi tierra. Amén. ¿Por qué dijo Ruth esto? ¿Y por qué Naomi dijo a todos, no me llaman más Noemi, que significa alegre, placentera, llámenme amargada? Porque Noemi, el punto de contacto de Noemi en este cambio de rumbo en su vida no era Dios. El punto de contacto de Noemi, ¿qué era? La tristeza, la amargura, la desolación, la incredulidad, hasta que ella dijo a Dios, el que él tiene la culpa, Dios me vació las manos, Dios me quitó todo, dando la culpa hasta a Dios. Entonces ella no buscaba el punto de contacto con Dios, sino se conectó con la tristeza, con la amargura, con la falta de paz, con la falta de esperanza, y allí se quedó. Amén. Pero Ruth no. Ruth conectó con Dios, como lo vemos en ese dibujo. Sabemos que es un cuadro famoso de Michelangelo, que significa cuando Dios sopló espíritu en Adán, había un punto de contacto. Amén. Y esto pasa lo mismo cuando nosotros decidimos que nuestro punto de contacto en una situación difícil, en un impacto en nuestra vida, sea Dios, sea Jesucristo. Nos conectamos directamente de la fuente de la gracia. Porque en aquel momento cuando Ruth conectaba con Dios, la gracia vino sobre ella y sobre su vida. Amén. Para nosotros es lo mismo. Y ahora dices, ¿por qué Ruth conectó así con Dios? Yo estoy seguro que Naomi en los tiempos buenos le estaba hablando de Dios.
Estoy seguro que Noemi le estaba contando historias buenas de Dios, cómo Dios llevó el pueblo, las historias que se le contaban de Moisés, de la liberación de la esclavitud egipcia y muchos más. Estoy seguro que Noemi y su marido, porque su marido, luego vemos que más adelante Booz nombra el marido de Noemi y el marido tiene un buen testimonio del tiempo antes de que salieron de Israel. Tiene un buen testimonio allí, era un buen judío. Entonces Noemi seguro que estaba hablando y contando a Ruth y a sus nueras de ese Dios de Israel. Amén. Porque Noemi no siempre estaba amargada. Había un tiempo donde ella estaba conectada con Dios. Pero la desgracia, los problemas, la dificultad, la pérdida de su marido, la pérdida de sus hijos, provocaron que ella se desconectó. Amén. Pero Ruth se conectó y entonces, hermanos, vemos, Ruth se conectó con Dios y luego más adelante, Ruth era la que llevó a Noemi otra vez a alabar a Jehová. Porque cuando Noemi se dio cuenta quién es Booz, que Booz es el redentor legal de Ruth, que pueden recuperar la tierra y hasta que Ruth puede casarse con él. En ese momento Naomi dijo, alabado sea Jehová. Amén. Alabado sea Jehová, que tenga otra vez misericordia conmigo. Entonces, en este momento Ruth llegó a ser otra vez el punto de contacto para Noemi. ¿Qué quiero decir? Tanto de punto de contacto. Que es importante, hermanos, que nosotros seamos también un punto de contacto para la otra gente, para las personas. Que estén desolados, que estén tristes, que no tienen salida, que no ven nada, que no tienen perspectiva para sus vidas. Nosotros con nuestra fe y conectados a Dios podemos ser un punto de contacto para estas personas. Y lo vemos muy bien, por ejemplo, en la historia de la mujer con el flujo de sangre. Amén. Había una mujer con flujo de sangre que estaba 12 años con esa enfermedad. Esa mujer es un impacto tremendo en una vida, 12 años. Antes ella estaba bien, no sabemos mucho de su vida. Tal vez estaba feliz, tal vez tenía un marido, tal vez tenía hijos. Y por ese problema del flujo de sangre, por esa enfermedad, ella se hizo impura. Porque era una impureza entre el pueblo judío. Y la mujer fue extendida de la comunión con las otras personas y tenía que esconderse. Entonces suponemos que perdió su familia, perdió todo, estaba sola con ese rumbo, digamos, de camino que le hizo la vida, corriendo a médicos, buscando otros puntos de contacto para sanarse y nada sirvió. Así está el mundo, están buscando esos puntos de contacto. Muchos buscan en las drogas, en el alcohol y no solo en cosas malas, también puedes buscar en el deporte, en cosas que te ayudan, que te llenen, pero sabemos que esto es temporal, siempre es temporal y más tarde o temprano vienen otros impactos, vienen otras situaciones y circunstancias que no pueden superar y están en el mismo problema otra vez. Y esa mujer con el flujo de sangre, fíjense que ella, dice la palabra, que ella oyó de Jesús. Ella estaba ella oyó de Jesús, oyó de hablar de Jesús.
La gente hablaba de él, ahí hay uno, y ella oyendo, y oyendo, ella empezó a creer, así como Ruth. Por eso Ruth estaba oyendo hablar a la Noemi de ese Dios de Israel. Ella oyó lo que dijo Naomi y empezaba a imaginarse ese Dios. ¿Cómo hizo ese Dios? ¿Cómo obró ese Dios? Milagros y señales. Y poco a poco la palabra que le predicó Noemi de ese Dios de Yahvé empezó a vivir en ella. Amén. Empezó a vivir, a tomar forma en ella. Y cuando vino la desgracia, cuando vino el impacto, Ruth ya estaba con la palabra. Ruth ya tenía dentro de sí una perspectiva escondida a través de la palabra que Naomi le predicó. Entonces, cuando tocaba tomar una decisión, Ruth estaba capaz de decir, no, yo creo en ese Dios. Yo tengo fe en mí, que este Dios que mi suegra me presentó nos va a guiar. Y ella lo demostró también cuando iban y llegaron a los campos. Ella dijo a Naomi, déjame ir a recoger espigas a ver dónde encuentro gracia delante de alguien. Entonces ella contaba con la ayuda de ese Dios. Ahora estaba en la tierra de Yahvé. Y ella, que estaba atesorando la palabra de Noemi, algo se empezó a encender en ella. Amén. Porque la palabra revelada produce fe. Y en ella Dios produjo fe. Y durante tiempo, fíjense que 10 años estaban en Moab. Y en esos 10 años ella escuchando la palabra. Y esta decisión que tomaba Ruth, tu Dios sea mi Dios, tu tierra sea mi tierra, al final era una decisión, una conversión, una decisión definitiva de querer entregar su vida a ese Dios, porque no le quedaban nada más de entregar su vida a ese Dios. Amén. Entonces, la mujer con el flujo de sangre hizo lo mismo, creyendo la palabra que ella oyó. Y esa palabra empezaba a quemar en ella. Y la misma palabra, la palabra del poder de Dios, empezaba en ella a producir revelación y fe en Jesucristo. Entonces, para ella la fe ya era tanto que ella dijo, solo es suficiente tocar solo el borde de su manto. Y ella caminaba diciendo esto constantemente. Si solo toco el borde de su manto, me sanaré. Si solo toco el borde de su manto, me sanaré. Y yo me imagino que ella estaba, mientras caminaba y dijo esto y proclamó esto, que ella ya se imaginaba sana, levantada otra vez con su familia, ya no excluido de la sociedad. Ella ya tenía en su mente, en su imaginación, una visión de cómo será cuando esté sano. Amén. Y ella llegando a Jesucristo, tocando el borde de su manto, y allí también, hermanos, nada tiene casualidad. Ella lo podría haber tocado el brazo, el codo, un pie, una pierna, pero no, tocando el borde de su manto. ¿Sabes por qué? Para Dios era importante que ella tocaba el borde del manto de Jesús. Porque en aquel tiempo sabemos que los más ricos llevaban túnicas de una pieza, de una sola pieza. Jesús llevaba una túnica de una sola pieza. Y estas túnicas se producieron con lana o con lino y fueron trabajados a mano de arriba hacia abajo. Siempre de arriba hacia abajo.
Entonces, el porte de la túnica, el porte del manto de la túnica fue lo último que se fabricó. Amén. Y entonces esa mujer que estaba tocando la obra perfeccionada, la obra perfecta ya hecho de Jesucristo. Y eso es profético, simbólico. Amén. Y Jesús vino, no solo eso, Jesús vino desde de arriba hasta abajo. Él se hizo hombre, Él se humilló y se hizo hombre. Vino de arriba a la tierra. Amén. Y Jesús dijo a esa mujer, nos acordamos, él sintió que salió poder de Él. Y Él dijo a ella, mujer, tu fe te ha sanado. Amén. Y esa fe que se produjo en esa mujer era a través de oír la palabra, a través de oírla y empezar a creerla. Y así, hermanos, nosotros podemos ser ese punto de contacto para una mujer con flujo de sangre, para una persona que busca de Jesús, para una persona que necesita que ese poder que hay en nosotros, porque ya no vivo yo, Cristo vive en mí, que ese poder sale de nosotros. Amén. Y ese poder la tenemos y lo sabemos, porque lo hemos también mencionado la vez pasada, por la herencia que Dios nos dio, por la herencia que tenemos en Cristo Jesús, tenemos nosotros ese poder. Amén. Y lo leo otra vez y lo leo cada vez si hace falta. En Efesios 1, 18 a 20. Lo leo otra vez y no se cansan oírlo, porque la fe viene por el oír de la palabra. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos, la herencia, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Amén. La herencia y el poder también van juntos. ¿Cuál es la herencia? La herencia es amor, fe, perdón, vida, esperanza, paz, libertad, camino, verdad, felicidad, sabiduría, poder, valor y el cielo. Y hay mucho más. Amén. Esos solo son unos. Pero fíjense lo que es la herencia. Fíjense lo que es la herencia. Y dice que el poder que está en nosotros trabaja a nuestro favor. Y estas cosas, estas herencias, este amor, esa fe, ese perdón, esa vida, esa esperanza, esa paz, esa libertad, ese camino, esta verdad, esta felicidad, esta sabiduría, ese poder y ese valor y el mismo cielo se van a manifestar en nosotros. Se va a manifestar en nosotros y a través de nosotros. Porque quien toca a Jesús, quien conecta con Jesús, tendrá todo esto. Amén. Entonces nosotros, si nos convertimos en puntos de contactos, nosotros soltamos todo lo que es la herencia en nosotros. Nosotros soltamos amor, soltamos fe, soltamos perdón, soltamos vida, soltamos esperanza, soltamos paz, soltamos libertad, soltamos camino, dirección, soltamos felicidad, soltamos sabiduría, poder, valor, el mismo cielo, el reino de Dios, lo soltamos nosotros. Y la gente lo puede recibir. Amén. Y esto es lo que pasó con Ruth. Ruth recibió gracia. Y Ruth, creyendo en Dios,
empezó a soltar. Empezó a soltar. Ella, por supuesto, todavía no era heredera porque Jesucristo todavía no murió por ella. Pero la palabra del poder de Dios operó también en aquellos tiempos en los que creían. Amén. Porque Dios es el mismo ayer, hoy como mañana. Y estas cosas también estaban, tú los encuentras en Abraham, los encuentras en David, los encuentras en los siervos antiguos de Dios. Porque Dios, el poder de su palabra, la palabra de su poder estaba obrando en sus corazones. Porque la gracia estaba también sobre ellos a través de la fe. Amén. Y si vemos la manera como obraba Ruth, realmente podemos ver el tipo de la iglesia. Ruth es el tipo de la iglesia y ella estaba obrando y estaba transmitiendo amor, fe, perdón, vida, esperanza, paz, libertad, camino, verdad, felicidad, sabiduría, poder, valor a los demás, a Noemi y también a los demás, porque ella estaba en un campo recogiendo espigas, recogiendo trigo. Sabemos que llegando al campo de la gracia estaba allí Boaz. Y Boaz era el instrumento que Dios usó para obrar gracia sobre Ruth. Sabemos de la vez pasada que ella estaba allí y había otros siervos y ella tenía todo favor en aquel campo. Pero ahora voy yo un poquito más con ese punto de contacto. Ahí había gente mirando la manera como Boaz trató a Ruth y la manera como Ruth estaba reaccionando. Amén. Y ahí vemos, hermanos, que a veces, cuando estamos en esas situaciones de rumbos, de impactos en el camino, y aún conectando con Dios y tomando el camino de la gracia, nosotros muchas veces tenemos que pedir a Dios que nos dé sabiduría, que nos dé paciencia, hasta poder ver la salida de esta situación difícil. Y a veces esperamos que las cosas pasan de golpe, rápido, extraordinario, y Dios, pero lo hace de otra forma, lo hace lentamente, lo hace poco a poco, pero lo hace. Pero claro, cuando uno no ve, es difícil. Cuando uno no ve resultados inmediatos, es difícil. Y ahí tenemos que perseverar. Ahí tenemos que quedarnos y creer que el Señor es mi luz y mi salvación, que no tengo que temer, que el Señor es el baluarte de mi vida. ¿Y quién podrá amedrentarme? Amén. Y como dice el Salmos 27, 13 a 14, pero de una cosa estoy seguro, he de ver la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes. Y pongo mi esperanza en el Señor. Tengo valor, cobro ánimo y pongo mi esperanza en el Señor. Y espero en Él, como dice en otro versículo, estad quietos y esperad en la ayuda de Dios. Y eso es lo que Ruth estaba haciendo, porque no pensamos que Ruth ahora estaba feliz, estaba alegre, estaba bien. Esa mujer perdió su marido, esa mujer perdió su suegro, esa mujer perdió su tierra, esa mujer salió de su casa dejando su madre, su padre, toda su familia para seguir a Noemi. Y ahora no, parece muy lindo, ¿no? Lo que hemos oído, que viene al campo, que todo está, que Boaz está allí atendiéndola lindo. Se ve que Boaz se estaba enamorando de ella.
ella se estaba tal vez enamorando de él, que parece todo lindo, ¿no? La novela feliz y ahí. Pero no olvidamos que Ruth era una viuda y Ruth tenía que lidiar con el dolor y tenía que lidiar con la pérdida de su familia, de su tierra, con la pérdida, mucha pérdida, pero ella se arriesgó la pérdida por tener ese punto de contacto con Dios sin saber realmente cómo va a salir todo esto. Amén. La fe que tenía le dijo, confía en ese Dios de Israel, te va a salir bien. Lo que has oído, créelo. Y ella creyó. Pero ahí estaba ella en ese campo y nadie vio salir de sus ojos esas lágrimas, mientras ella estaba recogiendo horas y horas y horas. Mucho tiempo, mucho calor, mucho dolor de cuerpo, muy duro fue el trabajo. Aunque sí le han facilitado el trabajo, es un trabajo duro. Y ella ahí tal vez pensando en el pasado, pensando en su marido, pensando en su tierra y con la carga de la suegra también. Una suegra que tenía un momento muy flojo, estaba con amargura, no estaba triste. Tal vez Ruth volvió a la casa con su suegra donde vivían y la encontró llorando, alabando a Dios. No la encontraba porque eso no es lo que hizo. Y tal vez Ruth allí diciendo, pero cree en tu Dios, sigue a tu Dios nos ayudará animándola. Amén. Lo cuento para que entendamos la posición de Ruth, que no era fácil. Y ella tenía que aguantar. Y a veces a nosotros pasa lo mismo. Salimos de un impacto, salimos de un cambio de rumbo, porque Dios permitió un cambio de rumbo o el cambio de rumbo del camino en la vida se produjo por algo. Y a veces nos pasa que después estemos allí esperando que pase el dolor, que todo pase rápido, que todo se arregla rápido. Y cuando no es así, nos desesperamos. Y para dar un ejemplo, si tú vas a un teatro, entre las escenas, entre las diferentes escenas, siempre baja la cortina, ¿no? Siempre hay una cortina que baja y van a cambiar la escena y luego sube otra vez. Entonces yo no creo que nosotros vamos al teatro mirando una obra y después de la tercera cortina cayendo por no sé qué cuántas razones nos levantamos, aplaudimos, eso fue el final, aplaudimos y nos vamos. No, todos nos quedaríamos sentaditos, aguantando las cortinas, aguantando los turnos. ¿Por qué? Porque queremos ver el final o no. Queremos ver cómo sale, queremos ver cómo termina. Y aguantamos y quedamos sentaditos. Amén. Hasta esperar. Y nosotros, los que hemos contactado con Dios, sabemos una cosa seguro. Sabemos una cosa seguro, que va a haber un final feliz. Siempre con Dios hay un final feliz. Si tú no sales antes, si tú no te levantes antes, aplaudes y dices, bueno, ya lo he visto, ahora voy, por no poder esperar el tiempo y el momento del final feliz. Porque quieres hacerlo tú, porque dices, yo tengo que hacer algo, no aguanto, tengo que moverme, de nada no viene nada, me levanto ahora y hago. ¿No crees que Ruth tenía suficiente razones de decir,
No aguanto más ese calor, ese trabajo, Noemi, esto no va, o yo vuelvo, o mira, eso no trae resultados, vamos a ver en otro campo. Seguro que sí, que los pensamientos le venían a la mente, de rendirse, de dejar todo. Y encima, o pensando mientras trabajaba, ¿y qué hago con mi suegra? ¿Cómo nos alimentaremos? Esto en 7 semanas se terminará. Eso sabía ella. En 7 semanas, esto duraba 7 semanas. ¿Y luego qué? ¿Y luego qué? Hemos hecho bien, hemos decidido bien, fue una buena decisión. Amén. ¿Y saben quién la sostuvo en esa lucha de querer salir antes de que le llegue el final feliz? ¿Quién? Vos. ¿Y quién? Vos es el tipo de Jesús. En todo ese tiempo vos estaba allí y Él era el aliento de ella. Él, ahí fue el punto de contacto de ella en el campo de la gracia. Fue a decir Jesucristo, porque Jesús es el buen pastor y Jesús siempre está. Y Él nos alienta y Él nos ayuda, Él obra a nuestro favor para que siempre vemos algo. Si no vemos nada es porque no tenemos abiertos los ojos o estamos sumergidos en lo nuestro y no podemos ver, porque aún en la vida ordinaria, en la vida normal, Dios está obrando. Pero a veces buscamos un milagro, boom, algo que explota y que ¡pah! Y no vemos que Dios está usando los tiempos. En la palabra dice, hay tiempos para todo, ¿no? Hay tiempo para esto, hay tiempo para otro, hay tiempo para todo. Y Dios conoce los tiempos y sabe cuántos son los tiempos para que se termine todo. Pero si perseveramos, si tenemos constancia, si tenemos la disciplina, allí quedarse en el campo, no sentadito llorando, no todo el día encerrado en la oscuridad o no hacer nada, no. Necesitamos disciplina, constancia y una perspectiva. Ruth tenía una perspectiva. ¿Cuál fue la perspectiva? La perspectiva de que Dios les ayudará y les dará una mejor vida en esta nueva tierra. Ella tenía una perspectiva. Y nosotros también nuestras perspectivas, nosotros no ponemos la confianza en perspectivas terrenales. No ponemos confianza en la perspectiva del dinero o en la perspectiva del éxito o en la perspectiva de personas. Nosotros ponemos nuestra confianza en Dios y esto nos da una perspectiva para una vida mejor, porque Dios lo promete. Amén. Porque esto nos va a sacar de ese momento. Entonces, Ruth estaba allí en el campo de la gracia trabajando con firmeza, con perseverancia y con disciplina. Amén. Aunque si las cosas no salen a la primera y no salen a la segunda, no salen a la tercera, seguimos con constancia, con disciplina y con perseverancia. Porque Dios prometió ¿dónde estaba? Dios prometió en ese versículo ahora se lo digo. Aquí. Dios prometió en el Salmo 27, 13 y 14, pero de una cosa estoy seguro, he de ver la bondad del Señor en esta tierra. Y nosotros también estamos seguros de que vemos la bondad
del Señor en esta tierra, porque Él lo promete. Él dice, no temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Y eso es lo que Él hizo con Ruth. Le dio a ella la fortaleza, le dio a ella la ayuda y la sostuvo y con su diestra victoriosa la arropó. Y Ruth se quedó hasta que vio el final feliz. Sabemos cómo había terminado en la boda con Boaz. Y hermanos, una cosa que también vemos allí, lo que realmente me impactó es Boaz, que el tipo de Jesucristo se enamoró de Ruth. Un enamorado hace todo para la enamorada, ¿no? Los hombres, las mujeres también, todo. Entonces, Dios está enamorado de nosotros. Dios está enamorado de nosotros. Dios es amor, sí, es Padre, es amor, pero también está enamorada de nosotros. Jesucristo está enamorado de nosotros. Somos la novia, la iglesia es la novia de Él y Él está enamorada de nosotros. Entonces, Boaz estaba enamorada de Ruth, se empezó a enamorar de ella y le dio todos los favores y todo para ayudarla y todo para hacerle ese trabajo, ese momento difícil más fácil. Él estaba allí consolándola, tomando la merienda con ella. Él estaba allí fortaleciéndola, ayudando la recogida de las espigas. Él estaba allí sonriéndola, hablándola, favoreciéndola. Y fíjense, hermanos, ese campo allí de la gracia donde estaba Ruth es un campo de evangelización. Era un campo de evangelización. Porque Ruth estaba allí, Boaz estaba allí, todos mirando sus comportamientos. La compasión de Boaz, la misericordia de Boaz, el amor creciendo de Boaz para Ruth. Y Ruth allí, aguantando el trabajo, aguantando, haber dejado su vida, sirviendo. Amén. Y Ruth y Boaz también eran puntos de contacto para los trabajadores de este campo. Los que los vieron tenían allí también un punto de contacto. Y los judíos, sabemos que estaban estrictos en la ley. Los judíos no podían hablar con una moabita. Allí se rompieron reglas, allí se rompieron tradiciones, allí se rompió mucho lo que estaba permitido, ahora estaba permitido, lo que no estaba permitido, ahora estaba permitido. Por Boaz, porque Boaz rompió las reglas, cumpliendo la ley. No incumpliendo la ley. Él rompió tradiciones, él rompió cultura, no la ley. La ley lo cumplió. ¿Por qué? Porque él amó a Ruth, él tenía misericordia con ella, compasión, le ayudó como la ley de Moisés, la verdadera ley mandó hacer. Pero ahí en este campo pequeño, fíjense, miren lo que pasó allí. Muchas cosas pasaban ahí. Y una cosa fue que tradiciones se rompieron. Y por la situación, por Ruth, por la situación que vivió Ruth en este campo, yo estoy seguro que las otras mujeres inmigrantes, las otras mujeres pobres que estaban recogiendo, también disfrutaban de un mejor trato. Estoy seguro que estas otras mujeres en la misma situación que Ruth, que estaban ahí explicando,
disfrutaban también un trato mejor, un trato más favorable, porque algo cambió allí, algo cambió en la mentalidad de los trabajadores, en la mentalidad de los judíos rígidos de la ley. Algo debe haber cambiado. Y así es, hermanos, donde gente conecta, donde gente decide ser el punto de contacto a Dios para otros, ahí hay un cambio, ahí tiene que haber cambios. Entonces tú que estás afligido, tú que estás abrumado, tú que estás en una tristeza, en una situación difícil, tú que estás en un momento donde no puedes o no sabes qué hacer con esa situación, con esa carga de ese impacto que vino a tu vida y que te sacudió, busca el punto de contacto con Dios. Puede ser en la palabra, puede ser también en una persona que ya está entregado a Dios. Un punto de contacto puede ser una iglesia, puede ser gente que tú conoces, que están conectados con Dios. Pueden ser para ti un punto de contacto que te puede ayudar a salir de esa situación, salir de esa carga que no puedes llevar. Amén. Busca el punto de contacto que es Jesucristo. Él murió en la cruz para nosotros y nos hizo herederos. En Jesucristo tenemos la herencia de la paz, del amor. En Jesucristo tenemos la herencia de una vida plena, una vida feliz, con altos y bajos, pero es una vida feliz porque Jesucristo nos ofrece esto. Y nos ofrece algo que todos necesitamos y queremos, sobre todo amor, compasión y misericordia, como pasó con Ruth. Y con Ruth también, en esta situación con Ruth pasó otra cosa, que ella también se libertó, su corazón se sanó, su alma se estaba sanando en ese ambiente de gracia. Se estaba sanando. Amén. Se estaba sanando porque no es posible que Boaz se enamoró de una cara amargada, de una cara triste, de una cara. Ruth era una mujer bella. Y cogiendo esperanza y una nueva perspectiva para su vida, envuelto con ese ambiente de gracia, ella se levantó y su alma se empezó a sanar. Porque cuando Noemi descubrió quién era Boaz, ella le dijo a Ruth, tú puedes casarte con este hombre, tienes derecho de casarte con él. Él tiene derecho de casarte contigo porque es un pariente de sangre de nosotros. Yo no tengo hijos que podría darte para que te cases otra vez con uno de ellos, pero pertenece a la familia, tú puedes casarte con él. Y Ruth, no olviden, no estaba atada a las leyes de los judíos. Ella podría haber dicho que no. Ella no estaba atada a las leyes de los judíos, aunque aceptando a Dios, a Jehová como su Dios. Y no tenía por qué obedecer a Noemi. Entonces Ruth, cuando estaba de acuerdo de casarse con ese hombre, no lo hizo por obligación, no lo hizo por ley, lo hizo porque se había enamorado de la gracia, se enamoró de la gracia, del favor que Boaz le mostró y estaba de acuerdo casarse con él. Amén. Ella tomó la decisión de casarse con el enamorado, pero tenía que esperar
7 semanas con trabajo duro. Y Naomi dijo, no cambiaremos el campo, aquí quedamos porque aquí está el final feliz. Y de la boca de Noemi salió, se los voy a leer. Sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Amén. Una alabanza salió de la boca de Noemi y miren la diferencia. Antes de salir de la tierra Moab, ella dijo, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemi, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Ella dio la culpa a Dios por lo que le había pasado, porque ella no decidió tener el punto de contacto con Dios en la dificultad, pero Ruth sí. Pero a través de Ruth, ella llegó a poder conectarse otra vez con su Dios. Ruth la estaba llevando otra vez a ese punto de contacto y salió de la boca de Noemi, bendito sea Jehová. Bendito sea Jehová, que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Amén. Había esperanza, había luz, había de pronto en el corazón de Noemi una perspectiva también. Hermanos, la gracia contamina. La gracia es contaminante. Si nosotros la vivimos, si nosotros creemos, contaminaremos a los demás. Y vendrán los demás a tocar el borde del manto y saldrá poder de nosotros. Amén. Y esto es lo que pasó a Ruth y esto es lo que pasa a nosotros. Quiero terminar con un versículo. Quiero terminar con una cosa más, con un resumen breve. Entonces, para salir, ¿cómo puedes salir de un dolor o de una situación insoportable? Primero, elige el punto de contacto correcto, que es Dios, que es Jesucristo. Lee la palabra y proclama las promesas. No olvides, no seremos cambiados por las promesas que hacemos a Dios, sino seremos cambiados por las promesas que Dios hace a nosotros. Porque muchas veces cuando uno está mal, va orando y dice, ay Señor, si me ayudas, yo te haré esto. Si me ayudes ahora, yo seré así. No es así. A veces hacemos así también. Pero no seremos cambiados por las promesas que hacemos. Porque, hermanos, la desesperación te puede llevar a hacer promesa, a decir, Dios, si tú me ayudas, yo te doy esto. Y yo quiero alentar a todos los que están en esa situación o están tan desesperados y creen que si hacen promesas a Dios, Dios les va a ayudar mejor. No es así. No cambiamos, nuestra situación no va a cambiar por hacer promesas a Dios, cambiará porque Dios hace promesas a nosotros. Entonces buscamos ese punto de contacto y en la Biblia proclamamos la palabra, las promesas y seremos cambiados y la situación será cambiada. Tercer punto, cambiamos la perspectiva de una situación difícil en la situación que estamos, porque hermano, no es el final, es el comienzo de algo nuevo y de algo mejor. Tenemos el testimonio de México, de la Casa Rema, y el testimonio de la pastora Lupita es impactante,
como ella puede experimentar esa paz y esa ayuda de Dios, y que ella puede decir, esto no es el final, es el comienzo de algo nuevo, de algo mejor. Vamos a seguir. Cuarto, ten paciencia, espera hasta ver lo que Dios está haciendo. Espera el final en el teatro. Espera hasta el final. No te levantes y salgas antes de que ha terminado. Tampoco cambias el campo. No cambias el campo. No vas a otro sitio. No conectas. Amén, ya volvió la luz. Gloria a Dios. Entonces no salgas del campo en donde estás, del campo de la gracia. No vayas a buscar en otros sitios. Amén. No buscas conectarte con otros puntos que no sean Dios, para quitarte el dolor, para hacerte más feliz, para poder soportarlo. Quédate en el campo, sopórtalo con la gracia de Dios y con la ayuda de Dios, con las promesas de Dios, vas a salir. Amén. Ten disciplina en el campo de la gracia. Sigue trabajando, sigue viviendo, sigue esperando, sigue tener la fe que encontrarás los tesoros. El punto 6, ten firmeza y perseverancia. Firmeza y perseverancia, que es una voluntad inquebrantable y continuada en la determinación de hacer una cosa o en el modo de realizarla. Certeza o conocimiento seguro de algo. Eso es fe. Amén. Certeza y conocimiento seguro de algo. Esto es la esperanza que tenemos. Tenemos conocimiento por la palabra, certeza, y estamos seguros de que la palabra se cumplirá. Eso es fe. Y esa misma explicación de firmeza y perseverancia está en Wikipedia. Entonces, en Wikipedia hablan de fe. En un diccionario mundial hablan de fe. Amén. Tengamos esa firmeza y perseverancia. Y no vamos como olas arriba, abajo, y buscando allí, buscando allá, para consolarnos. No, quedamos allí donde estamos y con la palabra firme. Como Ruth. Amén. Hermanos, sabes que Dios es especialista en tomar piezas de algo quebrado y hacer de ella una obra maestra. Dios es especialista en tomar piezas de algo quebrado y hacer de ello una obra maestra. Esto es nuestro alfarero. Amén. Dios es especialista de hacer algo nuevo, de algo viejo. Por eso dice, el pasado ya pasó. Mira, todo es nuevo. ¿No lo ves? Esto es la perspectiva en medio del valle de oscuridad. Y tengamos esa confianza con Dios. Amén. Porque Dios dice en Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Más no tenemos que saber. Amén. Dios tiene buenos pensamientos, planes buenos. Aunque si no lo vemos, se cumplirá, lo va a mostrar, pero tengamos paciencia, disciplina, firmeza, perseverancia, fe, aguantamos. No intentas salir por propia fuerza
de una situación difícil o de un impacto que vino a tu vida y no intentas buscar la paz en otros sitios o explicaciones en otros lugares. Quédate en el campo de la gracia y con la palabra. Y Jesucristo dice que Él nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Y esto es lo que pasó a Ruth. Voy a terminar con los 5 principios de la gracia que hemos llegado sin haber nombrándolo al punto 5, que dice: la gracia no elimina la necesidad de responder con diligencia y disciplina. Eso es lo que hablábamos hoy. La gracia no elimina la necesidad de la perseverancia, de la disciplina, de la constancia, de la firmeza. La gracia no elimina esto. No es que ahora me saldrá todo bien, ahora ya no tengo que hacer nada. No, la gracia no elimina esa necesidad. Y el punto 6 también, la gracia, el 6, la gracia que obra en la vida de una persona suele extenderse en la vida de otros alrededor. Amén. Esto hace la gracia. El campo donde Ruth trabajaba era un campo de evangelización, un campo de gracia, un campo de amor, un campo de bendición. ¿Por qué? Porque ella encontró el punto de contacto que era Dios. Y ella se llevó la Noemi desolada, triste, amargada con ella hasta que ésta también conectaba otra vez con su Dios, porque se había desconectado a través del dolor, a través de la tristeza. Amén. Entonces estaba allí vos, estaba allí Jesucristo ya esperando. Cuando uno contacta con Dios, con Jesús, Él está allí para consolar, para ayudar, porque tiene misericordia y amor. Y está enamorado de ti, está enamorado de ti. Gracias, Señor, gracias, Espíritu Santo, te damos gracias porque nosotros hemos encontrado el punto de contacto contigo en aquel y aquella situación. Y Jesús, tú nos sacaste de la tristeza, nos sacaste de la amargura, nos sacaste de la incredulidad, nos sacaste de la desesperación, de la amargura, de la bronca, de la ira. Espíritu Santo, te damos gracias porque tú estás haciendo ahora la obra en nosotros. Estás formando una nueva vida alrededor de nosotros. Y te damos gracias porque sabemos que todas las personas que ahora, que todavía están sumergidos en esta tristeza, sumergidos en ese dolor, queremos ser el punto de contacto para ellos a través de la predicación de la palabra, a través de un abrazo, a través de del consuelo, a través de la misericordia. Espíritu Santo, haz de nosotros como iglesia, haz de nosotros, de cada uno de tus hijos, Padre, puntos de contacto para las almas en el mundo y también para nosotros, entre nosotros. Te damos gracias, Padre, por esa herencia poderosa cual tú nos has dejado. Gracias por ese amor cual tú trajiste al mundo, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros siempre y guiarnos y enseñarnos. Gracias, Jesús. Amén y amén.